Una limpiadora se acercó a un millonario y le dijo que no viajara con el chofer suplente para ver a su esposa. A la mañana siguiente, había un coche de lujo cerca de su casa humilde. Las 5 de la mañana en la Ciudad de México siempre traían consigo ese silencio extraño que solo conocían los madrugadores y los trasnochados. Para Renata Galván, esa hora marcaba el final de otra jornada nocturna en las oficinas de Vázquez Industries, donde el eco de sus pasos sobre el mármol pulido resonaba como un recordatorio constante de su lugar en aquel mundo de cristal y acero. «Órale, ya casi termino», murmuró mientras exprimía la jerga por última vez, viendo cómo el agua sucia se arremolinaba en el balde de plástico desgastado que la había acompañado durante los últimos 5 años. A los 30 años, Renata había aprendido que la vida no siempre te da lo que mereces, pero sí lo que necesitas para salir adelante. Su rostro, marcado por las noches en vela y las preocupaciones constantes, todavía conservaba esa belleza natural que ninguna adversidad había logrado arrebatarle completamente. Sus manos, curtidas por el trabajo y los detergentes, contaban la historia de una mujer que había decidido luchar en lugar de rendirse. El uniforme azul marino, ya algo desteñido por tantos lavados, la hacía prácticamente invisible para los ejecutivos que ocasionalmente trabajaban hasta altas horas, y así le convenía. En 5 años limpiando esos pisos, había aprendido que los ricos tenían secretos más sucios que cualquier mancha que ella hubiera tenido que quitar. «Ay, Diosito santo, dame fuerzas para llegar a casa», susurró mientras empujaba su carrito de limpieza por el pasillo del piso 23, donde las oficinas ejecutivas dormían bajo la luz tenue de las lámparas de emergencia. Desde la muerte de Roberto, su esposo, en aquel accidente de tráiler en la carretera a Puebla hace 6 años, Renata había tenido que convertirse en padre y madre para Luis, de 15 años, Carmen, de 12, y el pequeño Pedrito, que apenas tenía 8. El trabajo de faxineira nocturna en Vázquez Industries no era el empleo de sus sueños, pero pagaba lo suficiente para mantener el pequeño departamento de 2 recámaras en Tepito y poner comida en la mesa. No es mucho, pero es honesto. Se repetía cada noche, mientras subía al autobús que la llevaría de vuelta a casa, donde 3 niños dormían confiando en que mamá siempre encontraría la manera de salir adelante. El contraste entre su mundo y el de las oficinas que limpiaba era tan marcado como la diferencia entre el día y la noche. Mientras ella regresaba cada madrugada a las calles estrechas y bulliciosas de Tepito, donde los tacos de canasta competían con los puestos de ropa usada y los gritos de los vendedores ambulantes, las oficinas de Vázquez Industries representaban un universo paralelo hecho de reuniones importantes, trajes caros y decisiones que movían millones de pesos. «Buenos días, señora Renata», la saludaba ocasionalmente don Evaristo, el vigilante nocturno, un hombre mayor que había trabajado en el edificio desde que se construyó. «¿Todo bien por su casa?» «Todo tranquilo, don Eva. Los chamacos portándose bien, gracias a Dios», respondía siempre con esa sonrisa genuina que había sido su sello distintivo desde niña, cuando ayudaba a su madre a vender gelatinas afuera de la primaria en la colonia Doctores. Esa madrugada de diciembre tenía algo diferente. Tal vez era la proximidad de las fiestas navideñas, o quizás el frío que se colaba por las ventanas del edificio, pero Renata sintió una extraña inquietud mientras terminaba de limpiar los baños del piso ejecutivo. Sus hijos le habían pedido una cena especial para Nochebuena, y ella había estado calculando durante semanas cómo hacer rendir el dinero para comprar los ingredientes del pozole que tanto les gustaba. «Mijo, no te preocupes por los regalos», le había dicho a Luis la semana anterior, cuando su hijo mayor había mencionado que todos sus compañeros de secundaria tenían tenis nuevos. «Lo importante es que estamos juntos y tenemos salud». Luis había asentido con esa madurez forzada que desarrollan los niños que crecen sin padre. Pero Renata había visto la tristeza en sus ojos. A los 15 años, su hijo trabajaba los fines de semana ayudando en un taller mecánico del barrio, y cada peso que ganaba se lo entregaba a su madre sin chistar. «Esa criatura tiene corazón de oro», pensaba Renata mientras terminaba de pasar la aspiradora en la oficina del señor Beltrán, el dueño de la empresa. Dios no nos va a abandonar. La fe había sido su ancla durante todos esos años difíciles. Cada domingo, sin falta, llevaba a sus 3 hijos a misa de 8, en la iglesia de San Judas Tadeo, donde la imagen del santo patrono de las causas difíciles
La miraba con esos ojos compasivos que parecían entender sus luchas silenciosas. Santo San Juditas, tú que nunca me has abandonado, cuida a mis niños y dame fuerzas para seguir adelante. Rezaba cada mañana antes de regresar a casa, mientras el sol comenzaba a asomar por entre los edificios del centro de la ciudad. El edificio de Vázquez Industries era un monumento al progreso mexicano, con sus 40 pisos de cristal azul que reflejaban el cielo chilango como un espejo gigante. Para los que pasaban por Paseo de la Reforma, representaba el éxito y la modernidad. Para Renata, era simplemente el lugar donde ganaba el sustento de su familia, limpiando los rastros de vidas ajenas. Aquí cada escritorio vale más que todo lo que tengo en mi casa, reflexionaba mientras pasaba el trapo por las superficies de madera importada. Pero yo tengo algo que ellos no tienen, mis hijos y mi tranquilidad. La rutina nocturna había moldeado su carácter de maneras que ni siquiera ella comprendía completamente. La soledad de esas horas silenciosas le había enseñado a encontrar paz en su propia compañía, a conversar con Dios sin intermediarios y a valorar cada pequeña bendición que la vida le regalaba. «Mañana es viernes», murmuró, mientras guardaba los productos de limpieza en su carrito. «Los niños van a estar contentos, porque es día de películas en casa. Los viernes por la noche, después de que ella llegaba de trabajar y dormía unas horas, se convertían en la tradición más sagrada de la familia Galván. Compraban palomitas en la tienda de la esquina, Luis preparaba agua de Jamaica, y los 4 se acomodaban en el pequeño sofá de la sala para ver alguna película que transmitieran en el Canal 5. «Son esos momentitos los que valen oro», se decía mientras esperaba el elevador que la llevaría a la planta baja. «Con mis hijos, soy la mujer más rica del mundo». El uniforme azul marino había presenciado lágrimas de cansancio, oraciones susurradas entre pasillo y pasillo, y también momentos de profunda gratitud cuando el sueldo alcanzaba para algún gusto extra. Esa prenda desgastada era el símbolo de su dignidad, de su capacidad para mantenerse en pie cuando todo parecía desmoronarse. Mientras se dirigía hacia los elevadores, Renata no podía imaginar que esa noche aparentemente ordinaria sería la última de su vida tal como la conocía. En unas pocas horas, el destino pondría en sus manos una información que cambiaría para siempre, no solo su historia, sino también la de algunas de las personas más poderosas del país. El eco de sus pasos se desvaneció en el silencio de la madrugada capitalina, llevándose consigo los últimos momentos de una vida que, sin saberlo, estaba a punto de dar un giro extraordinario, a diferencia de Renata, que terminaba su jornada laboral, cuando el sol comenzaba a pintar de dorado los cristales del edificio. Octavio Beltrán iniciaba la suya antes de que la ciudad despertara completamente. A los 45 años, el magnate inmobiliario había construido un imperio que se extendía desde Cancún hasta Tijuana. Pero esa mañana, mientras se ajustaba la corbata italiana frente al espejo de su vestidor, se sentía más solo que nunca. «Buenos días, mi amor», murmuró Isabela desde la cama, estirándose como una gata perezosa entre las sábanas de seda egipcia. A los 25 años, conservaba esa belleza exuberante que había conquistado las pasarelas de Milán y París durante su época de modelo internacional. «Buenos días, preciosa», respondió Octavio con esa sonrisa automática que había perfeccionado durante 20 años de matrimonio, los últimos 5 con Isabela, una sonrisa que no llegaba a sus ojos cafés, donde se refugiaban las dudas que jamás confesaría en voz alta. La mansión de las Lomas de Chapultepec era un testimonio del éxito de Octavio, 8.000 metros cuadrados de lujo discreto, donde cada pieza de arte había sido seleccionada personalmente, cada jardín diseñado por paisajistas europeos, y cada detalle pensado para proyectar el poder que había acumulado desde que heredó la pequeña constructora de su padre. «¿Desayunas conmigo?», preguntó Isabela, incorporándose en la cama. Su melena rubia caía sobre sus hombros desnudos como una cascada dorada, y por un momento, Octavio recordó por qué se había enamorado perdidamente de ella 5 años atrás. «Tengo junta con los inversionistas japoneses a las 8», mintió, porque la verdadera razón era que los desayunos en silencio se habían vuelto insoportables. Los temas de conversación se habían agotado hace tiempo, y ambos lo sabían. Isabela asintió con esa sonrisa perfecta que había aprendido a usar como escudo. En el fondo, se sentía aliviada. Otra hora fingiendo interés en los planes inmobiliarios de su esposo habría sido una tortura más en su rutina de esposa trofeo. «Está bien, mi vida»,
Yo tengo clase de yoga y después almuerzo con las chicas, respondió, ya planeando mentalmente cómo llenar las largas horas de otro día vacío en su prisión de oro. Octavio se dirigió al comedor principal, donde Esperanza, el ama de llaves que llevaba 15 años con él, había preparado su desayuno habitual: café negro, jugo de naranja natural, huevos benedictinos y fruta fresca. «Buenos días, don Octavio. ¿La señora no desayuna?», preguntó Esperanza con esa familiaridad cariñosa que solo se gana después de años de servicio leal. «No, Espe, ya sabes cómo es con sus dietas», respondió Octavio. Aunque ambos sabían que las dietas de Isabela eran más una excusa que una realidad. Mientras desayunaba en soledad, Octavio repasaba mentalmente los proyectos del día. Vázquez Industries había crecido exponencialmente en los últimos años, expandiéndose desde desarrollos habitacionales hacia centros comerciales, oficinas corporativas y hoteles de lujo. En papel, era el hombre más exitoso de su generación. En realidad, se sentía como un extraño en su propia vida. «Don Octavio, el nuevo chofer ya llegó», anunció Esperanza desde la puerta del comedor. «Dice que se llama Mateo Esquivel». «Perfecto, que me espere en el coche. En 10 minutos bajo», respondió, terminando su café, mientras revisaba los mensajes en su teléfono. El chofer anterior, don Aurelio, había trabajado para él durante 8 años antes de jubilarse. Encontrar un reemplazo confiable no había sido fácil, especialmente considerando que manejaría información confidencial y conocería todos sus movimientos. Mateo Esquivel esperaba junto al Mercedes-Benz negro, impecablemente vestido con uniforme de chofer. A los 32 años, tenía esa apariencia que las mujeres encontraban irresistiblemente atractiva: alto, moreno, con facciones marcadas y una sonrisa que prometía aventuras peligrosas. «Buenos días, señor Beltrán. Soy Mateo, su nuevo conductor». Se presentó con esa confianza natural que había aprendido en las calles del Estado de México. Antes de que una riña lo llevara 2 años a la cárcel y le enseñara a ser más cauteloso con sus ambiciones. «Mucho gusto, Mateo. Esperanza ya te explicó las rutas habituales y los horarios, ¿verdad?», preguntó Octavio mientras se acomodaba en el asiento trasero, notando que el joven tenía manos firmes y mirada inteligente. «Sí, señor. Todo clarísimo. ¿Vamos directo a las oficinas?», preguntó Mateo, ajustando el espejo retrovisor y captando por casualidad la silueta de una mujer que se asomaba por la ventana del segundo piso de la mansión. Isabela observó discretamente al nuevo chofer desde su ventana, sintiendo una punzada de interés que no había experimentado en meses. Algo en la manera confiada en que se movía, en cómo llenaba el uniforme. Despertó una curiosidad que creía dormida para siempre. «Interesante», murmuró para sí misma, mientras se apartaba de la ventana con una sonrisa que no había usado desde hacía tiempo. Durante el trayecto hacia Paseo de la Reforma, Octavio estudió a su nuevo empleado a través del espejo. Mateo manejaba con destreza el tráfico matutino de la ciudad, conocía atajos útiles y mantenía una conversación ligera sin ser invasivo, perfecto para el puesto. Lo que Octavio no sabía era que Mateo ya había estudiado minuciosamente la vida del magnate, sus horarios, sus costumbres, sus propiedades y, especialmente, su hermosa esposa joven que parecía aburrirse en su jaula dorada. «¿Hace mucho que maneja para ejecutivos?», preguntó Octavio, más por romper el silencio que por verdadero interés. «Algunos años, señor. He trabajado para empresarios importantes. Sé lo que significa la discreción y la confiabilidad», respondió Mateo, omitiendo convenientemente los detalles menos favorables de su currículum. «Perfecto. En este negocio, la confianza lo es todo», comentó Octavio, sin imaginar que estaba poniendo la llave de su vida en manos de un hombre que ya había comenzado a planear su destrucción. Esa misma tarde, mientras Octavio se encontraba en una junta interminable con inversionistas coreanos, Isabela decidió tomar una clase de pilates en el exclusivo gimnasio de Polanco que frecuentaba. Al salir del edificio, se sorprendió al ver que Mateo la esperaba junto al coche. «Señora Beltrán, don Octavio me pidió que la recogiera después de su clase», mintió Mateo con esa sonrisa encantadora que había perfeccionado durante años de seducir mujeres ricas y aburridas. «Qué considerado de su parte», respondió Isabela, aunque sabía perfectamente que Octavio nunca se preocupaba por coordinar su transporte.
pero la mentira le daba la excusa perfecta para pasar tiempo con el hombre que había despertado su interés esa mañana. Durante el trayecto de regreso a las lomas, la conversación fluyó con una naturalidad que Isabela no había experimentado en años. Mateo tenía esa combinación peligrosa de respeto aparente e insinuación sutil que hacía que se sintiera deseada nuevamente. ¿Hace mucho que está casada con don Octavio?, preguntó Mateo, observándola a través del espejo, con una intensidad que la hizo sentir mariposas en el estómago. 5 años, respondió Isabela, y por primera vez en mucho tiempo, esos 5 años le parecieron una eternidad. Debe ser un hombre muy afortunado, comentó Mateo con esa ambigüedad calculada que dejaba espacio para múltiples interpretaciones. Isabela sonrió, sintiendo como una chispa de emoción encendía algo que creía muerto para siempre. No sabía que estaba dando el primer paso hacia una traición que le costaría todo lo que tenía. Esa noche, mientras cenaban en el silencio habitual de su matrimonio, ni Octavio ni Isabela podían imaginar que el nuevo chofer que habían conocido ese día se convertiría en el catalizador que destruiría para siempre la frágil estabilidad de sus vidas. En algún lugar de la ciudad, Renata Galván preparaba la cena para sus hijos, sin saber que muy pronto su mundo y el de esa pareja rica se entrelazarían de la manera más inesperada. 3 semanas después de la llegada de Mateo, la rutina nocturna de Renata había adquirido una nueva dimensión de soledad. El edificio de Vázquez Industries parecía más silencioso que nunca esa madrugada del 15 de diciembre, cuando un frío inusual se colaba por las ventanas del piso ejecutivo, haciendo que sus pasos resonaran con mayor intensidad sobre el mármol pulido. «Pinche frío, parece que va a nevar», murmuró mientras ajustaba su suéter gastado sobre el uniforme, empujando el carrito de limpieza hacia la oficina principal de don Octavio. Eran las 2:15 de la mañana, cuando decidió comenzar por el área de juntas ejecutivas, un espacio que raramente se ensuciaba, pero que requería mantenimiento constante, debido a las reuniones importantes que ahí se celebraban. La sala de juntas tenía ventanales enormes que ofrecían una vista espectacular de la ciudad iluminada, y Renata a menudo se permitía unos segundos de contemplación, mientras pasaba el trapo por la mesa de caoba importada. «Dios mío, qué bonita se ve la ciudad desde aquí», suspiró, observando las luces que parpadeaban como estrellas caídas sobre el Valle de México. «Lástima que mis niños no puedan ver esto». Había terminado de limpiar la mesa principal cuando escuchó el murmullo de voces provenientes del corredor. Se quedó paralizada por un momento, porque en 5 años trabajando ahí, jamás había encontrado a nadie a esas horas. Su primer instinto fue esconderse. Los empleados de limpieza tenían estrictas instrucciones de mantenerse invisibles si algún ejecutivo trabajaba tarde. «Será don Octavio», pensó, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. Si la encontraban limpiando fuera del horario establecido, podría meterse en problemas. Las voces se acercaban, y Renata reconoció la risa cristalina de la señora Isabela, la esposa del patrón. Rápidamente apagó la luz de la sala de juntas y se refugió detrás de la puerta entreabierta, esperando que pasaran de largo para poder salir sin ser vista. «Aquí nadie nos va a molestar, mi amor», escuchó la voz de Isabela, pero había algo en su tono que no coincidía con la manera en que le hablaba a su esposo durante las pocas veces que Renata los había visto juntos. «¿Estás segura de que Octavio no va a venir?», preguntó una voz masculina que Renata no reconoció de inmediato. Era profunda, seductora. Definitivamente no era la voz del señor Beltrán. Renata sintió cómo se le helaba la sangre. A través de la rendija de la puerta pudo ver las siluetas de Isabela y un hombre alto que no era su esposo. La señora vestía un abrigo de piel blanco que había visto en las revistas de moda, y el hombre llevaba uniforme de chofer. «Mi vida, Octavio está en su casa durmiendo como un bendito. Cree que estoy en casa de mi hermana», respondió Isabela con una risa que a Renata le sonó cruel. «Además, ya llevamos 3 semanas encontrándonos aquí sin problemas. Eres increíble, mi reina. Valió la pena esperar tanto para tenerte», murmuró el hombre, y Renata pudo ver cómo la abrazaba posesivamente. Renata cerró los ojos con fuerza, deseando estar en cualquier otro lugar. Era una mujer de principios cristianos, y presenciar una infidelidad la hacía sentir como cómplice de algo sucio. Intentó moverse silenciosamente para alejarse, pero las palabras que siguieron la clavaron al piso como si hubieran sido un rayo. «Mateo, ya no aguanto esta situación.
dijo Isabela con un tono que había perdido toda la dulzura. 5 años fingiendo que amo a ese hombre. 5 años soportando sus caricias, sus besos. Me da asco. Ya falta poco, mi amor. Después del viaje a Acapulco. Serás libre para siempre, respondió Mateo con una voz que destilaba una frialdad que le erizó la piel a Renata. ¿Estás seguro de que va a funcionar? No podemos cometer ningún error, preguntó Isabela, y había algo en su voz que sonaba desesperado y peligroso al mismo tiempo. Confía en mí, preciosa. He planeado todo al detalle. La carretera de la Sierra Madre hacia Acapulco tiene esa curva donde han ocurrido tantos accidentes. Nadie va a sospechar nada, explicó Mateo con una tranquilidad que heló la sangre de Renata. Pero, ¿y si sobrevive al accidente?, insistió Isabela, mordiéndose el labio inferior de una manera que revelaba tanto ansiedad como excitación. No va a sobrevivir, mi amor. Los frenos van a fallar exactamente en el peor momento. He estudiado esa curva durante semanas. Es un descenso de 200 metros, y a la velocidad que va a llevar. Mateo hizo una pausa dramática. Será instantáneo. Octavio Beltrán va a tener un accidente muy lamentable. Renata sintió que las piernas le temblaban tanto que tuvo que sostenerse de la pared para no caerse. Lo que estaba escuchando no podía ser real. Estos dos estaban planeando asesinar al señor Beltrán. ¿Ya saboteaste el coche?, preguntó Isabela, y su voz sonaba ahora como la de una extraña, fría y calculadora. Mañana en la noche. Es muy fácil. Solo tengo que aflojar una pequeña pieza en el sistema de frenos. Para cuando nos dirijamos a Acapulco el sábado, el líquido de frenos se habrá filtrado lo suficiente para que fallen exactamente donde yo quiero, explicó Mateo con la misma naturalidad con la que podría estar describiendo el clima. «Dios santo», susurró Renata para sí misma, llevándose las manos a la boca para no gritar. Esto no podía estar pasando. Ella solo era una faccineira que quería ganarse la vida honradamente, no una testigo de un plan de asesinato. Y después, mi amor, seremos libres. Octavio tiene un seguro de vida de 50 millones de pesos, más todas las propiedades, las empresas, continuó Mateo. Tú vas a ser una viuda muy joven y muy rica, y tú vas a estar ahí para consolarme en mi dolor, respondió Isabela con una risa que sonó como el maullido de un gato malévolo. Esperaremos un tiempo prudente, claro, 1 año, tal vez 2, y después podremos casarnos sin levantar sospechas. Renata sentía que el mundo se le venía encima. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apretar fuerte el trapo de limpieza para controlarse. En su mente se agolpaban las imágenes de sus propios hijos, de lo que sentiría si alguien planeara hacerles daño. El señor Beltrán no era santo de su devoción, pero era un ser humano, y nadie merecía morir de esa manera. El viaje está programado para el sábado por la mañana, ¿verdad?, preguntó Mateo, acariciando el rostro de Isabela con una ternura que contrastaba horriblemente con la monstruosidad de sus palabras. Sí, mi vida. Octavio quiere salir temprano para llegar antes del mediodía. Dice que tiene una junta importante el lunes, así que quiere regresar el domingo por la noche, respondió Isabela. Va a ser perfecto. Nadie va a sospechar que fue otra cosa que un accidente terrible. ¿Y tú? ¿No se va a hacer raro que no vayas con él?, preguntó Mateo. Ya le dije que tengo gripe y que el médico me recomendó no viajar. Incluso me hice el examen para hacer más creíble la mentira, explicó Isabela con una sonrisa que Renata nunca podría olvidar. Octavio es tan ingenuo. Cree todo lo que le digo. Renata cerró los ojos con fuerza, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. ¿Cómo era posible que existiera tanta maldad en el mundo? ¿Cómo podía una mujer planear la muerte de su esposo con esa frialdad? Después del funeral, voy a estar inconsolable por meses, continuó Isabela. La viuda perfecta, destrozada por la pérdida de su amado esposo. Los medios van a tener lástima de mí. Eres un genio, mi amor. Por eso me enamoré de ti desde el primer momento que te vi, murmuró Mateo, besándola apasionadamente. Renata no pudo soportar más. Con movimientos extremadamente cuidadosos, comenzó a alejarse de la puerta, pero su carrito de limpieza golpeó contra una silla que no había visto en la oscuridad. El ruido metálico resonó por todo el corredor como un trueno. ¿Qué fue eso?, preguntó Mateo inmediatamente, su voz cargada de alarma. No sé, tal vez fue el aire acondicionado, respondió Isabela. Pero Renata pudo escuchar la tensión en su voz,
Con el corazón a punto de salirse del pecho, Renata se las arregló para llegar hasta el elevador, sin hacer más ruido. Sus manos temblaban tanto que apenas podía presionar el botón, y cuando finalmente las puertas se cerraron, se desplomó contra la pared del ascensor, sollozando en silencio. En el piso 23, Mateo e Isabela se separaron abruptamente, mirando hacia el corredor con desconfianza. «Será mejor que nos vayamos», dijo Mateo. «No podemos arriesgarnos». Renata llegó a la planta baja con la mente hecha un torbellino. Había presenciado la planificación de un asesinato, y no tenía idea de qué hacer con esa información que amenazaba con destruir su mundo para siempre. El viaje en autobús de regreso a Tepito se convirtió en el más largo de la vida de Renata. Cada semáforo, cada parada, cada minuto que pasaba la sumergía más profundamente en un mar de dudas y terror. Sus manos no dejaban de temblar mientras apretaba su bolsa de plástico desgastada, donde guardaba su identificación y los 300 pesos que le quedaban hasta la quincena. «Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago?», murmuró una y otra vez, mientras observaba por la ventana empañada las calles vacías de la ciudad que comenzaba a despertar. Al bajar del autobús en la estación de Tepito, sus piernas se sentían como gelatina, el familiar bullicio matutino del barrio, los gritos de los vendedores ambulantes preparando sus puestos, el aroma del café recién hecho, el ruido de las tortillerías. No logró calmar la tormenta que se había desatado en su mente. «Buenos días, doña Renata. ¿Cómo le fue en la chamba?», le preguntó don Chuy, el tendero de la esquina que siempre madrugaba para abrir su negocio. «Bien, don Chuy, gracias», respondió automáticamente, pero su voz sonaba extraña hasta para ella misma. Subió los 3 pisos hasta su pequeño departamento con paso pesado, como si cargara en los hombros todo el peso del mundo. Al abrir la puerta, el aroma familiar de su hogar, una mezcla de jabón de pasta, comida recalentada y el suavizante barato que usaba para la ropa. Normalmente la tranquilizaba, pero esa mañana ni siquiera el refugio de su casa podía aliviar la angustia que la carcomía por dentro. Luis ya se había levantado para ir a la secundaria y estaba preparando el desayuno para sus hermanos menores, como hacía todas las mañanas cuando su madre llegaba del trabajo. «Mamá, ¿estás bien? ¿Te ves muy pálida?», le preguntó su hijo mayor, notando inmediatamente que algo andaba mal. «Solo estoy cansada, mijo. Fue una noche larga», mintió Renata, tratando de sonreír, pero sus ojos delataban la tormenta interior que la consumía. Carmen y Pedrito corrieron a abrazarla, como hacían cada mañana, pero esta vez Renata los apretó con una desesperación que los niños no entendieron. «Mamá, ¿por qué lloras?», preguntó Pedrito, su bebé de 8 años, con esos ojos grandes e inocentes que siempre la derretían. «No lloro, mi amor, solo tengo sueño», respondió, secándose rápidamente las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaban cayendo. Después de que los niños se fueron a la escuela, Renata se sentó en su cama, todavía vestida con el uniforme de trabajo, y por primera vez en horas, permitió que su mente procesara completamente lo que había escuchado. Isabela y Mateo iban a asesinar al señor Beltrán. No era una pesadilla, no era su imaginación, era real, y ella era la única persona en el mundo que lo sabía. «San Juditas, ayúdame, por favor», susurró, tomando entre sus manos la estampita gastada del santo que siempre llevaba en su cartera. No sé qué hacer. Se levantó y caminó hacia la pequeña cocina, donde preparó un café con manos temblorosas. Necesitaba pensar, necesitaba encontrar una solución, pero cada opción que se le ocurría parecía peor que la anterior. ¿A quién le iba a creer? Era una faccineira de Tepito acusando a la esposa de uno de los hombres más poderosos de México. Isabela Montecristo era una socialité respetada, una exmodelo internacional con contactos en los medios de comunicación y el gobierno. Si Renata la acusaba sin pruebas, podría destruir su propia vida y la de sus hijos. «Pero si no hago nada, van a matar a ese hombre», se dijo en voz alta. Paseándose por la pequeña sala como un animal enjaulado, el peso de la responsabilidad la aplastaba. Durante años, desde la muerte de Roberto, se había concentrado únicamente en sobrevivir y sacar adelante a sus hijos. Había evitado los problemas, las complicaciones, los líos ajenos. Su lema había sido siempre mantener la cabeza baja y trabajar duro, pero ahora el destino había puesto en sus manos una información que podría salvar una vida.
¿Y si me equivoqué? ¿Y si solo estaba soñando despierta?, se preguntó, aferrándose a la esperanza de que todo hubiera sido un malentendido. Pero sabía que no. Recordaba cada palabra, cada detalle, cada inflexión en las voces de los conspiradores, la frialdad con la que habían planeado el asesinato, la manera en que Isabela había hablado de convertirse en viuda, los detalles técnicos sobre los frenos del coche. Todo había sido demasiado específico, demasiado real. Se acostó en su cama, pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del señor Beltrán, un hombre que siempre había sido correcto con ella, que pagaba puntualmente su sueldo, que nunca la había tratado mal. ¿Cómo podía quedarse callada sabiendo que iba a morir? «Roberto, mi amor, ayúdame desde el cielo», susurró, mirando la fotografía de su difunto esposo que tenía sobre la mesita de noche. «¿Qué harías tú en mi lugar?». Recordó cómo Roberto siempre le había dicho que lo más importante en la vida era poder dormir con la conciencia tranquila. «Renata, mi vida», le decía, «puedes ser pobre, puedes tener problemas, pero si actúas con el corazón limpio, Dios siempre te va a cuidar. Pero yo no soy valiente como tú, Roberto», murmuró, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. «Tú siempre fuiste el fuerte. Yo solo sé limpiar pisos y cuidar a nuestros hijos». Pasó toda la mañana dando vueltas en la cama, alternando entre el agotamiento físico y la angustia mental. A las 2 de la tarde, cuando era hora de levantarse para preparar la comida y recibir a los niños, seguía despierta, con los ojos hinchados y el alma destrozada. «¿Y si van tras de mí?», pensó, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de ella. «Si descubren que los escuché, podrían hacerme daño a mí o a mis hijos». Esa posibilidad la aterrorizó más que cualquier otra. Luis, Carmen y Pedrito eran su mundo entero, su razón de vivir, su mayor tesoro. Si algo les pasaba por culpa de su intervención, jamás se lo perdonaría. Pero entonces recordó las palabras exactas de Mateo. «El viaje está programado para el sábado por la mañana». Hoy era jueves. Quedaban menos de 48 horas para que ejecutaran su plan diabólico. «No puedo quedarme callada», se dijo finalmente, incorporándose en la cama. «Si ese hombre muere, y yo no hice nada para evitarlo, me voy a cargar su muerte en el alma para siempre». Se levantó, se lavó la cara con agua fría y se miró al espejo del pequeño baño. Su reflejo le mostró a una mujer asustada, pero también a una madre que había luchado contra viento y marea para proteger a su familia, a una mujer que había trabajado honradamente durante años sin quejarse, a una persona que tenía valores y principios. «Voy a hacerlo», se dijo a su reflejo. «Voy a decirle la verdad al señor Beltrán, pase lo que pase». Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera podría acercarse a un hombre tan poderoso sin parecer una loca? Necesitaba un plan, una estrategia, una forma de hacer que le creyera. Se sentó en la mesa de la cocina con un papel y un lápiz, tratando de organizarse sus pensamientos. Escribió todo lo que recordaba de la conversación, cada detalle que había escuchado, cada palabra que podía recordar. Si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien. «Mañana en la mañana», murmuró, determinada. «Mañana en la mañana voy a hablar con él». Cuando sus hijos regresaron de la escuela esa tarde, notaron que su madre estaba extraña, más callada de lo usual, pero también había algo diferente en su mirada, una determinación que no habían visto desde los días más difíciles después de la muerte de su padre. «Mamá, ¿segura que estás bien?», le preguntó Luis durante la cena. «Sí, mijo, solo estoy pensando en algunas cosas importantes», respondió Renata, mirando a sus 3 hijos con un amor tan intenso que dolía. «Los amo mucho, ¿saben?». Esa noche, por primera vez en 24 horas, Renata logró dormir. No fue un sueño tranquilo, pero al menos había tomado una decisión. Mañana cambiaría el curso de la historia, y esperaba que Dios la ayudara a encontrar las palabras correctas para salvar una vida. Renata no durmió nada esa noche del jueves. A las 4 de la mañana ya estaba despierta, dando vueltas en la cama mientras repasaba mentalmente las palabras que le diría al señor Beltrán. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa fría de Isabela y escuchaba la voz calculadora de Mateo describiendo el accidente que planeaban. «Virgencita de Guadalupe, dame fuerzas», murmuró, besando la pequeña medalla que llevaba al cuello desde su primera comunión.
No me dejes quedar como loca. A las 6 de la mañana se levantó, se bañó con especial cuidado y se puso el uniforme más limpio que tenía. Si iba a arriesgar todo por salvar la vida de un desconocido, al menos lo haría con dignidad. Sus manos temblaban mientras se peinaba frente al pequeño espejo del baño, tratando de verse lo más presentable posible. «Mamá, ¿por qué te levantaste tan temprano?», le preguntó Luis, que había despertado al escuchar ruidos en la cocina. «Tengo que llegar más temprano al trabajo hoy. Mijo, hay unas cosas importantes que hacer», respondió, tratando de mantener la voz firme. «¿Estás segura de que todo está bien? Te has visto muy rara desde ayer», insistió su hijo mayor, con esa intuición que había desarrollado desde que se convirtió en el hombre de la casa. «Todo va a estar bien, Luis. Te lo prometo», le dijo abrazándolo con una intensidad que lo sorprendió. «Cuida a tus hermanos, y si pasa algo, si por cualquier razón no regreso pronto, vete con tu madrina Rosa». «¿Sí? ¿Qué, mamá? Me estás asustando». «¿De qué hablas?», preguntó Luis, sintiendo cómo se le erizaba la piel. «No es nada, mi amor. Solo cuida a Carmen y a Pedrito. Eres un buen hermano mayor», respondió Renata, evitando mirarlo directamente a los ojos porque sabía que se echaría a llorar. A las 7 de la mañana ya estaba parada en la parada del autobús. 2 horas antes de lo habitual. El plan era sencillo en teoría: interceptar al señor Beltrán antes de que entrara a su oficina, decirle la verdad y rezar para que le creyera. En la práctica, sabía que estaba a punto de cometer el acto más arriesgado de su vida. El trayecto hacia el centro se le hizo eterno. Cada kilómetro que avanzaba el autobús la acercaba más a un punto de no retorno. Una vez que hablara con el señor Beltrán, ya no habría vuelta atrás. O le creía y salvaba su vida, o la despedía por loca, y ella perdía su trabajo, su única fuente de ingresos. «Por favor, Diosito, que me crea», susurró mientras bajaba del autobús frente al imponente edificio de Vázquez Industries. A las 8:15 de la mañana, Renata se posicionó estratégicamente en el lobby del edificio. Fingiendo limpiar los ventanales de la entrada, había calculado que el señor Beltrán normalmente llegaba entre 8:30 y 9 de la mañana y necesitaba estar lista para interceptarlo sin causar una escena. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el mundo podía escucharlo. Las palmas de sus manos estaban empapadas de sudor y tenía que secárselas constantemente en su uniforme. Nunca había estado tan nerviosa en toda su vida. «Buenos días, Renata. ¿Qué haces aquí tan temprano?», le preguntó Rodolfo, uno de los guardias de seguridad que la conocía de vista. «El supervisor me pidió que llegara más temprano para limpiar unos vidrios especiales», mintió, tratando de sonar natural. A las 8:35, escuchó el ruido familiar del Mercedes-Benz negro estacionándose frente al edificio. A través del cristal pudo ver a Mateo bajarse del asiento del conductor para abrirle la puerta trasera al señor Beltrán. La ironía de la situación la golpeó como una bofetada. El mismo hombre que planeaba asesinarlo lo transportaba cada día con una sonrisa falsa. «Ahora o nunca», se dijo, respirando profundo y dirigiéndose hacia los elevadores. Octavio Beltrán entró al edificio con su paso firme habitual, saludando con un gesto cortés al personal de seguridad. Vestía un traje gris oscuro impecable y llevaba su maletín de piel italiana. Como todos los días, se dirigió directamente hacia los elevadores, revisando mensajes en su teléfono. Renata se las arregló para llegar al elevador al mismo tiempo que él, fingiendo que llevaba material de limpieza hacia los pisos superiores. Cuando las puertas se cerraron y quedaron solos, sintió que se le secaba completamente la boca. «Buenos días, señor Beltrán», logró decir con un hilo de voz. «Buenos días», respondió él automáticamente. Sin levantar la vista del teléfono, Renata sabía que tenía muy pocos segundos. El elevador subiría hasta el piso 26, donde estaba la oficina del señor Beltrán, y esa podría ser su única oportunidad de hablar con él a solas. «Señor Beltrán, perdone mi atrevimiento, pero necesito decirle algo muy importante», dijo, con la voz temblándole tanto que apenas podía articular las palabras. Octavio levantó la vista, sorprendido. Reconoció vagamente a la mujer del uniforme azul como una de las empleadas de limpieza, pero nunca había hablado directamente con ella. «Disculpe», preguntó, guardando el teléfono y mirándola con curiosidad. «Me llamo Renata Galván. Trabajo limpiando sus oficinas por las noches», se presentó, sintiendo cómo las piernas le temblaban.
Señor Beltrán, lo que voy a decirle va a sonar muy loco, pero por favor, por el amor de Dios, créame. La urgencia en su voz y la desesperación en sus ojos hicieron que Octavio le prestara atención completa. En 30 años de negocios había aprendido a leer a las personas, y algo en esta mujer le decía que no estaba lidiando con una empleada problemática. ¿De qué se trata?, preguntó, presionando el botón para detener el elevador entre pisos. Anoche escuché una conversación terrible. Su esposa y su chofer, Mateo. Renata tuvo que hacer una pausa porque se le quebró la voz. Están planeando matarlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Octavio la miró fijamente, procesando las palabras que acababa de escuchar. Su primera reacción fue de incredulidad, pero algo en los ojos de esta mujer le impedía descartar inmediatamente lo que le estaba diciendo. ¿Qué dice?, preguntó, con una voz que sonaba extrañamente calmada. Perdóneme, señor Beltrán. Sé que suena imposible, pero los escuché planeando todo. Van a sabotear su coche para el viaje a Acapulco. Mateo va a dañar los frenos para que fallen en esa curva peligrosa de la Sierra Madre. Las palabras salían de la boca de Renata como un torrente, como si hubiera estado guardándolas a presión durante horas. Octavio sintió cómo se le helaba la sangre. El viaje a Acapulco estaba programado para mañana por la mañana, y efectivamente había una curva particularmente peligrosa en esa carretera donde habían ocurrido varios accidentes mortales. ¿Está segura de lo que está diciendo?, preguntó, y había algo en su voz que revelaba que empezaba a creerle. Señor Beltrán, yo soy una mujer sencilla. Tengo 3 hijos que mantener, y este trabajo es lo único que tengo en la vida, respondió Renata, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cree que me inventaría algo así? ¿Cree que arriesgaría mi trabajo, la comida de mis hijos, por una mentira? ¿Qué más escuchó? Dígame exactamente qué dijeron, ordenó Octavio, y ahora su voz tenía esa autoridad que usaba en las juntas más importantes. Dijeron que su esposa va a fingir estar enferma para no acompañarlo, que después del accidente ella va a heredar todo, y que después de un tiempo prudente se va a casar con Mateo. Hablaron del seguro de vida, de 50 millones de pesos. Renata recitó los detalles con una precisión que le dio escalofríos a Octavio. Señor, por favor créame. Mateo dijo que iba a sabotear los frenos esta noche. Octavio cerró los ojos y se apoyó contra la pared del elevador. Todo encajaba de una manera horrible. La actitud distante de Isabela en las últimas semanas, sus excusas constantes para no acompañarlo en viajes de negocios, la manera en que había reaccionado cuando él sugirió cambiar la fecha del viaje a Acapulco. ¿Por qué me dice esto?, preguntó finalmente. ¿Qué gana usted con advertirme? Nada, señor Beltrán, no gano nada, respondió Renata, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pero tampoco podía quedarme callada sabiendo que van a matarlo. Mi conciencia no me lo hubiera permitido. Octavio la miró durante largos segundos, estudiando su rostro, buscando cualquier signo de engaño o locura. Lo que vio fue a una mujer aterrorizada pero decidida. Una madre que había arriesgado todo para hacer lo correcto. ¿Está dispuesta a repetir todo esto ante las autoridades si es necesario?, preguntó. Sí, señor, aunque me cueste el trabajo, aunque me cueste todo, respondió Renata sin dudar. Octavio presionó el botón para que el elevador siguiera subiendo. Pero su mente ya estaba formulando un plan. Si esta mujer estaba diciendo la verdad, tenía menos de 24 horas para desenmascarar a los conspiradores y salvar su propia vida. Renata, ¿verdad?, preguntó cuando llegaron al piso 26. Sí, señor, Renata Galván. Quiero que se vaya a su casa hoy y que no venga a trabajar hasta que yo le avise. Y Renata, gracias. No sabe el favor que me acaba de hacer. Cuando las puertas del elevador se abrieron, ambos sabían que nada volvería a ser igual. Octavio Beltrán cerró la puerta de su oficina y se dirigió inmediatamente hacia la ventana panorámica que daba vista a Paseo de la Reforma. Sus manos temblaban ligeramente mientras marcaba un número en su teléfono privado, el mismo que usaba para los asuntos más delicados de sus negocios. Ricardo, necesito verte urgentemente en mi oficina. Es una emergencia, dijo sin preámbulos cuando contestó Ricardo Mendoza, el detective privado que había utilizado en varias ocasiones para investigar socios comerciales sospechosos. ¿Qué tan urgente? Octavio, preguntó Ricardo,
notando la tensión inusual en la voz de su cliente. «Vida o muerte, hermano, literalmente», respondió Octavio, pasándose la mano por el cabello de una manera que revelaba su estado de nervios. «¿Puedes estar aquí en media hora?» «Ya voy para allá». Mientras esperaba, Octavio se paseó por su oficina como un león enjaulado. Durante 20 años de matrimonios, había desarrollado un instinto certero para detectar mentiras, y cada fibra de su ser le decía que Renata Galván había estado diciendo la verdad. La desesperación en sus ojos, la manera en que había arriesgado su trabajo, los detalles específicos que había mencionado, todo encajaba con una precisión aterradora. «¿Cómo pude ser tan ciego?», murmuró, recordando las señales que había ignorado durante semanas. La súbita gripe de Isabela cada vez que él planeaba un viaje, sus sonrisas forzadas, la manera en que evitaba su mirada durante las cenas. Ricardo Mendoza llegó exactamente 30 minutos después, con su aspecto característico de ex policía judicial convertido en investigador privado. Alto, moreno, con esas arrugas alrededor de los ojos que hablaban de años viendo lo peor de la naturaleza humana. «¿Qué pasó, jefe? Te ves como si hubieras visto un fantasma», dijo Ricardo, acomodándose en una de las sillas de cuero frente al escritorio. «Peor que eso, Ricardo. Creo que acabo de descubrir que mi esposa quiere matarme», respondió Octavio, y las palabras sonaron tan absurdas que él mismo se sorprendió de haberlas pronunciado. Ricardo alzó las cejas, pero no mostró la sorpresa que Octavio esperaba. En su línea de trabajo, había visto demasiado para que algo lo impactara fácilmente. «Cuéntame todo», dijo simplemente. Octavio le relató cada detalle de su conversación con Renata, desde la interceptación en el elevador hasta los detalles específicos sobre el sabotaje de los frenos y el lugar exacto donde planeaban que ocurriera el accidente. «¿Qué sabes de este tal Mateo?», preguntó Ricardo, tomando notas en una libreta pequeña. «Es mi chofer desde hace 3 semanas. Parecía confiable. Tenía buenas referencias». Octavio se detuvo abruptamente. «Rayos. Nunca verificé personalmente esas referencias. Le pedí a Isabela que se encargara de contratar al reemplazo de don Aurelio». «Por supuesto que lo hizo», murmuró Ricardo con ironía. «¿Tienes alguna sospecha sobre cuándo comenzó la relación entre ellos?» «No tengo idea. Isabela siempre ha sido distante. Creí que era su personalidad», admitió Octavio, sintiendo cómo la humillación se mezclaba con la rabia. «Pero en las últimas semanas ha estado especialmente fría». «Está bien. Esto es lo que vamos a hacer», dijo Ricardo, cerrando su libreta. «Tengo 72 horas para conseguir evidencia sólida de la conspiración. Necesito que actúes con normalidad absoluta. No cambies ninguna rutina. No canceles el viaje todavía. No confrontes a tu esposa. Si sospechan algo, pueden adelantar sus planes o escapar». «¿72 horas? ¿El viaje es mañana por la mañana?», protestó Octavio. «Exactamente por eso. Hoy van a sabotear el coche, según lo que te dijo la empleada. Voy a instalar equipos de vigilancia en tu casa, en tu oficina, y voy a seguir a Mateo las 24 horas. Si están planeando lo que tú crees, los voy a agarrar con las manos en la masa». Ricardo se levantó y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Octavio, una cosa más. Esta empleada, Renata, si está diciendo la verdad, acaba de salvarte la vida, pero si está mintiendo, podría estar involucrada en algo más grande. No descartes ninguna posibilidad. Renata no está mintiendo», respondió Octavio con una certeza que lo sorprendió a él mismo. «Esa mujer arriesgó todo por advertirme. No tiene nada que ganar con esto». Esa tarde, mientras Octavio fingía normalidad en sus juntas de trabajo, Ricardo desplegó su red de vigilancia con la eficiencia de un cirujano. Instaló micrófonos prácticamente invisibles en la sala de juntas, donde Renata había escuchado la conversación, cámaras ocultas en el garaje de la mansión donde se guardaba el Mercedes-Benz, y puso a 2 de sus mejores operadores a seguir discretamente a Mateo e Isabela. «Todo listo, jefe», le informó por teléfono a las 6 de la tarde. «Si esta noche pasa algo, lo vamos a tener grabado en alta definición». Octavio regresó a casa esa noche con el estómago hecho nudos. Ver a Isabela esperándolo en la sala, hermosa como siempre en su bata de seda azul, le produjo una mezcla de náusea y tristeza que no había experimentado jamás. «¿Cómo te fue hoy, mi amor?», le preguntó Isabela, acercándose para darle el beso rutinario en la mejilla. «Normal, preciosa. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo sigues de la gripe?».
preguntó Octavio, estudiando cuidadosamente su rostro. Mejor, pero todavía tengo un poco de fiebre. El médico me dijo que definitivamente no debo viajar mañana, respondió Isabela, y Octavio notó cómo evitaba mirarlo directamente a los ojos. No te preocupes, mi amor. Será un viaje rápido de negocios. Mejor quédate descansando, dijo Octavio, sintiendo cómo se le revolvía el estómago al pronunciar esas palabras cariñosas. Durante la cena, que transcurrió en un silencio tenso, Octavio observó a su esposa con nuevos ojos. Cada sonrisa parecía calculada, cada gesto ensayado. ¿Cómo había sido tan ingenuo durante tanto tiempo? Me voy a acostar temprano, anunció Isabela después del postre. Quiero estar completamente recuperada para cuando regreses. Por supuesto, mi vida, descansa, respondió Octavio, besándola en la frente y sintiendo como si estuviera besando a una serpiente venenosa. A las 10 de la noche, cuando estaba seguro de que Isabela dormía, Octavio recibió una llamada de Ricardo. Ya empezó el show, jefe. Isabela salió de la casa hace 10 minutos por la puerta trasera. Mi operador la está siguiendo. ¿Hacia dónde va? Rumbo al centro. Te mantengo informado. 40 minutos después, Ricardo llamó nuevamente. Bingo. Isabela llegó al edificio de Vázquez Industries. Mateo ya estaba esperándola en el estacionamiento subterráneo. Mis cámaras están grabando todo. Octavio cerró los ojos, sintiendo cómo se confirmaban sus peores temores. Los micrófonos están captando todo, jefe. Están repasando el plan completo. Mateo le está mostrando exactamente qué pieza va a sabotear en el sistema de frenos, continuó Ricardo. Dios mío, están hablando de todo. El seguro de vida. ¿Cuánto tiempo van a esperar después del funeral? ¿Hasta dónde van a ir de luna de miel? ¿Qué tan claro está grabado?, preguntó Octavio. Calidad de estudio, hermano. Cada palabra, cada detalle. Cuando terminemos esta noche, vamos a tener suficiente evidencia para hundirlos por el resto de sus vidas. A las 11:30, Mateo e Isabela se dirigieron hacia el Mercedes-Benz negro, estacionado en el garaje privado de Octavio. Las cámaras infrarrojas captaron cada movimiento mientras Mateo abría el capó del coche y comenzaba a trabajar con herramientas que había traído especialmente para la ocasión. Está aflojando la conexión del líquido de frenos, exactamente como dijo la empleada, narró Ricardo a través del teléfono. Es un trabajo muy profesional, jefe. Para cuando llegues a esa curva de la Sierra Madre, los frenos van a fallar completamente. Octavio sintió cómo se le erizaba la piel al escuchar esas palabras. Sin la advertencia de Renata, habría subido a ese coche en unas pocas horas, confiando completamente en la mujer que había jurado amarlo hasta la muerte. ¿Cuánto tiempo necesitas para tener todo el paquete de evidencias listo?, preguntó. Dame hasta mañana a las 6 de la mañana. Voy a seguir grabando hasta que regresen a la casa, y después voy a compilar todo el material, videos, audios, fotografías, análisis forense del sabotaje. Van a necesitar un milagro para salir de esta. Cuando Isabela regresó sigilosamente a la casa a las 2 de la mañana, Octavio fingía dormir profundamente. La escuchó deslizarse entre las sábanas con movimientos cuidadosos y tuvo que controlar las ganas de vomitar al sentir su cuerpo tibio junto al suyo. Mañana por la mañana todo habrá terminado, murmuró Isabela en voz tan baja que pensó que él no la escucharía. Pero Octavio escuchó cada palabra y supo que tenía razón. Mañana por la mañana todo habría terminado, pero no de la manera que ella esperaba. La red estaba cerrada y los cazadores habían caído en su propia trampa. El sábado amaneció con un cielo gris que parecía presagiar la tormenta que estaba a punto de desatarse en la vida de los Beltrán. Octavio despertó a las 6 de la mañana, después de una noche de sueño interrumpido por pesadillas donde veía su Mercedes-Benz cayendo por el precipicio de la Sierra Madre. Isabela dormía plácidamente a su lado, con esa sonrisa apenas perceptible que ahora le resultaba macabra. «Buenos días, mi amor», murmuró Isabela cuando sintió que se movía. «¿Ya te vas para Acapulco?» «Sí, preciosa, el chofer me está esperando a las 8», respondió Octavio, fingiendo normalidad mientras se vestía con movimientos automáticos. «Ten mucho cuidado en la carretera». «Sí, esa curva de la Sierra Madre siempre me ha dado miedo», dijo Isabela, y la manera en que pronunció esas palabras hizo que Octavio sintiera náuseas. «No te preocupes, mi vida. Mateo es un excelente conductor», respondió,
preguntándose cómo podía pronunciar esas palabras sin vomitar. A las 7:30, el teléfono de Octavio vibró con un mensaje de Ricardo. Todo listo. El paquete está completo. Es hora del show. Octavio bajó al comedor, donde Esperanza había preparado su desayuno habitual, pero esta mañana, cada bocado le sabía a cartón. Su ama de llaves notó inmediatamente que algo andaba mal. ¿Se encuentra bien, don Octavio? Se ve muy pálido, preguntó Esperanza con esa preocupación maternal que había desarrollado después de 15 años cuidándolo. Solo estoy un poco nervioso por la junta de hoy. No es nada, mintió, tomando un sorbo de café que le quemó la garganta. A las 8 en punto, Mateo se presentó en la puerta principal con su uniforme impecable y esa sonrisa que ahora Octavio reconocía como la máscara de un asesino. Buenos días, señor Beltrán. ¿Listo para el viaje a Acapulco?, preguntó con esa naturalidad que hubiera sido perfecta si Octavio no supiera la verdad. Casi, Mateo, pero antes necesito que subas a mi oficina. Hay un cambio de planes, dijo Octavio, y algo en su tono hizo que Mateo sintiera una punzada de alarma. ¿Cambio de planes, señor? Sube, por favor. Te explico arriba. Cuando llegaron al estudio, Ricardo ya estaba esperando junto con 2 agentes de la policía ministerial que habían sido convocados discretamente. Mateo se detuvo en seco al ver a los uniformados, y su rostro cambió de color. ¿Qué es esto, señor Beltrán?, preguntó, retrocediendo instintivamente hacia la puerta. Esto, Mateo, es el final de tu pequeña obra de teatro, respondió Octavio con una voz helada que nunca había usado antes. Siéntate. No sé de qué está hablando, señor. Si hice algo mal. ¡Cállate!, gritó Octavio, perdiendo por primera vez la compostura que había mantenido durante horas. Sé todo, Mateo. Sé lo del sabotaje, sé lo de la curva, sé lo del seguro de vida, sé todo sobre tu plan para asesinarme. El silencio que siguió fue devastador. Mateo miró hacia los policías, hacia Ricardo, hacia Octavio, buscando desesperadamente una salida que no existía. Señor Beltrán, creo que alguien le ha mentido. Yo jamás. ¿Jamás qué? ¿Jamás planeaste sabotear mis frenos?, interrumpió Ricardo, extrayendo una tablet donde comenzó a reproducir el video de la noche anterior. Porque tengo aquí imágenes muy interesantes de anoche en el garaje. En la pantalla se veía claramente a Mateo trabajando bajo el capó del Mercedes-Benz, aflojando con precisión quirúrgica la conexión del líquido de frenos. El audio captaba cada palabra de su conversación con Isabela, cada detalle de su plan macabro. Para cuando llegues a esa curva de la Sierra Madre, los frenos van a fallar completamente, reprodujo Ricardo, imitando perfectamente la voz de Mateo de la grabación. ¿Te suena familiar? Mateo se desplomó en la silla, su rostro ahora completamente pálido. Sabía que estaba acabado, pero su instinto criminal lo llevó a intentar una última carta. Está bien, dijo levantando las manos. Fue idea mía, todo fue idea mía. Isabela no sabe nada. Yo la manipulé. Ella es inocente en todo esto. Qué noble de tu parte, Mateo, respondió Octavio con sarcasmo. Lástima que también tengo grabada la conversación donde ella describe con lujo de detalles cómo va a interpretar el papel de viuda inconsolable. Ricardo puso otra grabación, donde se escuchaba claramente la voz de Isabela. Después del funeral, voy a estar inconsolable por meses. La viuda perfecta, destrozada por la pérdida de su amado esposo. Además, continuó Ricardo, tenemos registros de llamadas entre ustedes dos durante las últimas 3 semanas, fotografías de sus encuentros secretos y un análisis forense completo del sabotaje que realizaste anoche. Mateo cerró los ojos, derrotado, pero entonces, como una serpiente acorralada, decidió intentar llevar a más gente con él en su caída. ¿Quieren saber la verdad completa?, dijo con una sonrisa venenosa. Esto no era solo por el dinero del seguro, Octavio. Tu querida empresa tiene algunos secretos muy sucios, contratos con el gobierno que no fueron exactamente legales. Isabela me prometió que después de tu muerte podríamos usar esa información para chantajear a algunos políticos muy importantes. ¿De qué hablas?, preguntó Octavio, genuinamente sorprendido. Los contratos para los desarrollos habitacionales en Cancún, las licencias que conseguiste tan fácilmente, los permisos ambientales que aparecieron de la nada. Mateo se dio cuenta de que había cometido un error al ver la expresión de confusión genuina en el rostro de Octavio.
¿En serio no sabías nada? No sé de qué diablos estás hablando, respondió Octavio, mirando a Ricardo con alarma. «Ay, no», murmuró Mateo, comprendiendo que acababa de revelar información que ni siquiera Octavio conocía. «Isabela me dijo que tú sabías todo, que estabas involucrado». En ese momento se escucharon pasos apresurados en las escaleras, seguidos por la voz de Esperanza gritando: «Don Octavio, la señora Isabela se quiere ir. Está haciendo maletas. Deténganla», ordenó uno de los agentes. Pero ya era demasiado tarde. El rugido del motor de un coche se escuchó desde el patio principal. «Se llevó el BMW», gritó Esperanza desde la ventana. Iba manejando como loca. Ricardo inmediatamente activó su radio. «Tenemos una fugitiva, Isabela Montecristo, BMW blanco, placas». Pero Isabela había tenido una ventaja de varios minutos y conocía perfectamente las calles de las lomas. Para cuando las patrullas llegaron a los puntos de control, ya había desaparecido en el laberinto urbano de la ciudad. «No importa», dijo Ricardo. «No puede ir muy lejos. Ya alerté al aeropuerto, a las centrales de autobuses, a todos los puestos fronterizos. La vamos a agarrar». Mateo, viendo que su cómplice había huido dejándolo solo, decidió cantar completamente. Durante las siguientes 2 horas, confesó cada detalle del plan. Reveló información sobre los supuestos sobornos que Isabela había mencionado y proporcionó nombres, fechas y cantidades de dinero que dejaron helados a todos los presentes. Isabela no era solo una esposa trofeo, explicó mientras los policías tomaban notas. Era la tesorera secreta de una red de corrupción que involucra a constructores, políticos y funcionarios públicos. Tu empresa era solo una de las muchas que usaban para lavar dinero. «Eso es imposible», protestó Octavio. «Yo reviso personalmente todos los contratos, todas las cuentas». «¿Revisas las cuentas que ella manejaba, los contratos que ella simplificaba, para que tú solo tuvieras que firmar?», preguntó Mateo con una sonrisa amarga. «Isabela es mucho más inteligente de lo que aparenta, Octavio. Durante 5 años ha estado usando tu empresa y tu nombre para operaciones que te podrían meter a la cárcel por décadas». El mundo de Octavio se desmoronó completamente. No solo había estado casado con una mujer que quería asesinarlo, sino que aparentemente había sido el títere inconsciente de una red criminal que operaba desde su propia empresa. «Ricardo, necesito que investigues cada palabra de lo que está diciendo este hijo de puta», dijo Octavio, sintiendo cómo se le nublaba la vista. «Necesito saber qué tan profundo llega esto. Ya está en proceso, jefe. Pero antes, hay que encontrar a Isabela, mientras esté suelta. Tanto tú como tu empresa están en peligro». Mientras los agentes se llevaban a Mateo esposado, Octavio se quedó en su estudio, mirando por la ventana hacia el jardín donde había planeado envejecer junto a la mujer que había resultado ser su peor enemigo, sin la valentía de una faccineira humilde llamada Renata Galván. A estas horas ya estaría muerto, y nunca habría descubierto el alcance de la traición que había estado viviendo durante años, 6 meses después del arresto de Mateo e Isabela, quien fue capturada 3 días más tarde en un hotel de Guadalajara tratando de cruzar la frontera con documentos falsos. La Ciudad de México era testigo del juicio que había capturado la atención de todo el país. Los medios lo habían bautizado como el juicio del siglo, y cada día las escalinatas del Tribunal Superior de Justicia se llenaban de reporteros, curiosos y manifestantes. Renata Galván se ajustó el saco azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, el primero nuevo que tenía en 5 años, y respiró profundo antes de entrar al majestuoso edificio de Catedral y Pino Suárez. A pesar de que había testificado ya 3 veces durante la fase de instrucción, sabía que hoy sería diferente. Hoy testificaría frente a las cámaras de televisión, frente a los abogados más caros del país, y frente a la mujer que había planeado un asesinato con la frialdad de quien planea el menú de la cena. «Señora Renata, ¿está lista?», le preguntó el licenciado Fernando Castillo, el fiscal del Ministerio Público que llevaba el caso. «Recuerde, manténgase tranquila. Responda solo lo que le pregunto, y diga la verdad como la ha dicho siempre». «Estoy lista, licenciado», respondió Renata, aunque su voz traicionaba los nervios que había estado sintiendo durante días. La sala 3 del tribunal estaba abarrotada. En la mesa de los acusados, Mateo Esquivel vestía un traje gris que le había proporcionado su abogado de oficio, y miraba hacia el suelo con la resignación de quien sabe que su destino está sellado. Al contrario,
Isabela Montecristo parecía una reina destronada, elegante hasta en la desgracia, con un traje sastre negro que había costado más que el sueldo anual de Renata, y esa mirada altiva que no había perdido ni siquiera después de 6 meses en reclusión. El Ministerio Público llama a declarar a la ciudadana Renata Galván Herrera, anunció el secretario del juzgado. Renata se dirigió al estrado con pasos firmes, pero sintiendo como si caminara sobre arenas movedizas. Durante estos meses se había convertido en una celebridad involuntaria, la faccineira heroína. La habían llamado los periódicos, pero ella seguía siendo la misma mujer humilde de Tepito, que solo había querido hacer lo correcto. Ciudadana Galván, ¿jura decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado?, preguntó el juez presidente, un hombre mayor de aspecto severo, pero mirada bondadosa. Sí, juro, respondió Renata, colocando la mano sobre la Biblia que le presentaron. El licenciado Castillo se acercó al estrado con una carpeta llena de documentos y fotografías. Durante los meses de preparación, él e Isabel se habían vuelto casi amigos. El fiscal había quedado impresionado por la integridad moral de esta mujer que había arriesgado todo por salvar la vida de un desconocido. Señora Galván, ¿puede decirnos cuál era su función en las oficinas de Vázquez Industries? Era empleada de limpieza nocturna. Trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana, limpiando las oficinas ejecutivas, respondió Renata con voz clara y firme. ¿Y durante cuánto tiempo desempeñó esta función? 5 años, licenciado. Desde que enviudé y necesité un trabajo para sacar adelante a mis 3 hijos. Un murmullo de simpatía recorrió la sala. La historia de Renata había conmovido al país entero. La viuda luchadora que se enfrentó a los poderosos para defender la verdad. Señora Galván, le pido que nos relate los hechos de la madrugada del 15 de diciembre del año pasado, pidió el fiscal. Preparándose para el testimonio clave del proceso, Renata cerró los ojos por un momento, reviviendo esa noche que había cambiado para siempre su vida y la de tantas otras personas. Era aproximadamente las 2:15 de la mañana. Yo estaba limpiando la sala de juntas del piso 23 cuando escuché voces en el corredor. Como tenemos instrucciones de no interrumpir si algún ejecutivo está trabajando tarde, me escondí detrás de la puerta. ¿Y qué fue lo que escuchó? Reconocí la voz de la señora Isabela Beltrán, pero no estaba hablando con su esposo. Estaba con un hombre que después supe que era Mateo Esquivel, el chofer. Renata miró directamente hacia la mesa de los acusados. Estaban planeando asesinar al señor Octavio Beltrán, el abogado defensor de Isabela. El famoso criminalista Rodrigo Villalobos se levantó inmediatamente. Objeción, señoría. La testigo está emitiendo conclusiones, no relatando hechos. Desestimada, respondió el juez. Continúe, señora Galván. Los escuché hablar de sabotear el coche del señor Beltrán para que tuviera un accidente en la carretera a Acapulco. Mateo explicó detalladamente cómo iba a dañar los frenos para que fallaran en una curva muy peligrosa, continuó Renata, y su voz se quebró ligeramente al recordar la frialdad con la que habían planeado el asesinato. ¿Recuerda las palabras exactas que utilizaron? Mateo le dijo a la señora Isabela: los frenos van a fallar exactamente en el peor momento. Es un descenso de 200 metros, y a la velocidad que va a llevar, será instantáneo, recitó Renata, y un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El fiscal continuó su interrogatorio durante 2 horas más, haciendo que Renata repitiera cada detalle de la conversación que había escuchado, cada palabra que recordaba, cada gesto que había observado. Su testimonio fue preciso, consistente y devastadoramente convincente. Cuando llegó el turno del contrainterrogatorio, el licenciado Villalobos se acercó al estrado con la elegancia de un depredador experimentado. Sabía que su única esperanza de salvar a Isabela era desacreditar el testimonio de Renata. Señora Galván, usted ha declarado que esa madrugada se encontraba trabajando sola en un edificio de 40 pisos. ¿Es correcto? Sí, señor. ¿No le parece extraño que 2 personas decidieran reunirse precisamente en el lugar donde usted estaba trabajando para planear un crimen? No sé por qué lo hicieron, señor. Yo solo sé lo que escuché, respondió Renata sin dejarse intimidar. Señora Galván, no es cierto que usted fue despedida de su empleo anterior por robo. Objeción, gritó el fiscal. Irrelevante y además es información falsa. Sostenida. Licenciado Villalobos, manténgase en los hechos del caso, ordenó el juez.
El abogado defensor intentó durante más de una hora encontrar contradicciones en el testimonio de Renata, tratando de presentarla como una empleada resentida que había inventado la historia para vengarse de sus jefes. Pero Renata respondió cada pregunta con la misma serenidad y honestidad que había mostrado desde el primer día. ¿No es cierto, señora Galván, que usted esperaba recibir algún tipo de compensación económica del señor Beltrán por su testimonio? No, señor, respondió Renata firmemente. Jamás le pedí nada al señor Beltrán, ni él me ofreció nada. Yo solo hice lo que mi conciencia me dictaba, pero ahora trabaja para el señor Beltrán. ¿No es así? ¿No le parece conveniente esta coincidencia? El señor Beltrán me ofreció trabajo después de que yo testificara en su favor. Es cierto, pero también me ofreció estudios para prepararme mejor. Él ha sido muy generoso conmigo y con mis hijos, respondió Renata, y por primera vez durante el interrogatorio, su voz se llenó de emoción. Pero aun si nunca me hubiera ofrecido nada, yo habría testificado igual. No podía quedarme callada sabiendo que iban a matar a alguien. El momento más dramático del juicio llegó cuando el licenciado Castillo reproduce las grabaciones que había obtenido Ricardo Mendoza. La voz de Isabela planificando el asesinato de su esposo resonó por toda la sala con una claridad escalofriante. Después del funeral, voy a estar inconsolable por meses. La viuda perfecta, destrozada por la pérdida de su amado esposo. Los medios van a tener lástima de mí. Isabela cerró los ojos al escuchar su propia voz, pero mantuvo la compostura. Mateo, en cambio, se hundió más en su silla, derrotado. Cuando finalmente el juez anunció un receso, Renata salió del tribunal, sintiéndose exhausta pero aliviada. Había cumplido con su deber, había dicho la verdad, y ahora solo quedaba esperar que la justicia siguiera su curso. Afuera del tribunal, una multitud de reporteros la esperaba con cámaras y micrófonos, pero Renata solo tenía una cosa que decir. Yo no soy una heroína, soy solo una madre que trató de hacer lo correcto. Espero que esto sirva para que otras mujeres encuentren el valor de denunciar cuando vean algo malo, sin importar qué tan poderosas sean las personas involucradas. 3 semanas después, el veredicto fue unánime. Mateo Esquivel, culpable de conspiración para cometer homicidio, sentenciado a 22 años de prisión. Isabela Montecristo, culpable de los mismos cargos más lavado de dinero y fraude fiscal, sentenciada a 18 años de prisión. La justicia había triunfado, y todo había comenzado con la valentía de una faccineira que decidió hacer lo correcto. Una semana después del veredicto, Renata se encontraba sentada en la oficina de Octavio Beltrán, pero esta vez no era para limpiar escritorios ni vaciar cestos de basura, el mismo espacio que antes había visto únicamente durante las madrugadas silenciosas. Ahora la recibía con la luz dorada del atardecer chilango, filtrándose por los ventanales panorámicos. Renata, no sé cómo agradecerte lo que hiciste, dijo Octavio, levantándose de su silla ejecutiva y caminando hacia la ventana. Literalmente me salvaste la vida, y no hay manera de pagar una deuda así. No me debe nada, señor Beltrán. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho, respondió Renata, sintiéndose todavía incómoda con tanta gratitud. No, Renata, no cualquier persona, replicó Octavio, volteándose para mirarla directamente. Tú arriesgaste tu trabajo, tu estabilidad, la seguridad de tus hijos. Eso no lo hace cualquier persona, eso lo hace alguien excepcional. Durante los meses del juicio, Octavio había tenido tiempo de conocer realmente a la mujer que había sido su salvadora. Había visitado su pequeño departamento en Tepito, había conocido a Luis, Carmen y Pedrito. Había visto de primera mano las condiciones en las que vivía una familia trabajadora mexicana y había quedado profundamente impresionado, no solo por la integridad de Renata, sino por la manera en que había criado a sus hijos con valores sólidos a pesar de todas las adversidades. Señor Beltrán, yo agradezco mucho que me haya mantenido el empleo durante todos estos meses. Pero, Renata, por favor, deja de llamarme señor Beltrán. Después de todo lo que hemos pasado, creo que puedes llamarme Octavio, la interrumpió con una sonrisa genuina. Y no te traje aquí para hablar de trabajo de limpieza. Renata lo miró con curiosidad y algo de preocupación. Durante el juicio, Octavio había sido increíblemente generoso con ella. Le había pagado su sueldo completo aunque no pudiera trabajar. Había contratado al mejor abogado para protegerla durante el proceso,
e incluso había pagado clases particulares para Luis cuando el joven se había atrasado en la escuela por toda la atención mediática. ¿De qué se trata entonces? Don Octavio, quiero ofrecerte algo completamente diferente, dijo él, regresando a su escritorio y abriendo una carpeta. Durante estos meses he estado reestructurando completamente la empresa. Los escándalos revelados en el juicio, aunque yo no estuviera consciente de ellos, dañaron nuestra reputación. Necesito reconstruir Vázquez Industries desde cero, con gente en quien pueda confiar completamente. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo, murmuró Renata, sintiéndose cada vez más confundida. Quiero crear un departamento completamente nuevo, responsabilidad social corporativa, un área que se encargue de programas comunitarios, apoyo a familias necesitadas, becas educativas, proyectos de desarrollo social, explicó Octavio con entusiasmo. Y quiero que tú lo dirijas. Renata se quedó muda. Las palabras resonaron en su mente como si hubieran sido pronunciadas en un idioma extranjero. Don Octavio, creo que no me entiende. Yo soy faxineira. No terminé ni la preparatoria. No sé nada de empresas, ni de responsabilidad social, ni de esas cosas, balbuceó, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. ¿Y crees que eso importa?, preguntó Octavio, acercándose nuevamente a ella. Renata, tú tienes algo que no se enseña en ninguna universidad: integridad moral absoluta. Tienes el valor de hacer lo correcto sin importar el costo personal. Conoces de primera mano lo que significa luchar por sacar adelante a una familia, lo que significa no tener oportunidades, lo que significa necesitar una mano amiga. Pero, don Octavio, yo no podría. Es decir, yo no sé cómo. Te voy a enviar a estudiar, la interrumpió. Administración de empresas, gestión social, todo lo que necesites. La Universidad Iberoamericana tiene un programa especial para ejecutivos, 3 años de carrera, con horarios flexibles para que puedas cuidar a tus hijos. Yo pago todo, colegiatura, libros, gastos, y además te mantengo tu sueldo completo durante el tiempo de estudios. Renata sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Era demasiado, era imposible. Era como un sueño del que se despertaría para regresar a la realidad de su pequeño departamento en Tepito. ¿Por qué haría esto por mí?, preguntó con voz quebrada. Porque me das esperanza, Renata, respondió Octavio con total honestidad. Durante 20 años me rodeé de gente que solo me decía lo que yo quería escuchar, gente que fingía respeto mientras me robaba. Tú fuiste la primera persona en años que me dijo una verdad difícil de escuchar, arriesgando todo por hacerlo. Necesito gente así en mi empresa. México necesita gente así. Pero, mis hijos, no puedo dejarlos solos para ir a estudiar. Ya pensé en eso también, dijo Octavio con una sonrisa. Luis va a entrar a la preparatoria el próximo año. Le conseguí una beca completa en el colegio alemán. Carmen puede transferirse a una mejor secundaria, también con beca. Y Pedrito, bueno, Pedrito puede seguir en su primaria actual si prefiere, o cambiarse a una escuela con mejor nivel académico. Renata se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Era demasiado bueno para ser verdad. Durante 6 años había luchado día a día por mantener a flote a su familia, trabajando de noche para poder estar con sus hijos durante el día, ahorrando cada peso para poder darles lo mínimo indispensable, y ahora este hombre le estaba ofreciendo un futuro que jamás había soñado posible. No puedo aceptar todo esto, murmuró entre lágrimas. Es demasiado. No lo merezco. Por supuesto que lo mereces, exclamó Octavio, acercándose para ofrecerle un pañuelo. Renata, tú me diste la oportunidad de seguir viviendo, de reconstruir mi empresa, de encontrarle un nuevo sentido a mi vida. Lo menos que puedo hacer es darte la oportunidad de construir la tuya. Renata levantó la vista, mirándolo a través de las lágrimas. En los ojos de Octavio no vio lástima ni condescendencia. Vio respeto, gratitud genuina y algo que la sorprendió: admiración. ¿De verdad cree que yo podría lograrlo?, preguntó con voz tímida. Renata, una mujer que fue capaz de enfrentarse a una conspiración de asesinato para salvar la vida de un desconocido, una madre que ha sacado adelante a 3 hijos trabajando de faxiniera, una persona que mantuvo sus principios aun cuando eso significaba arriesgar todo. Esa mujer puede lograr lo que se proponga, respondió Octavio con total convicción,
Pasaron varios minutos en silencio mientras Renata procesaba la magnitud de lo que le estaban ofreciendo. No era solo un trabajo mejor, era la oportunidad de transformar completamente la vida de su familia. Era la posibilidad de que Luis, Carmen y Pedrito tuvieran las oportunidades educativas que ella nunca había tenido. Era la oportunidad de convertirse en alguien completamente diferente sin perder su esencia. ¿Cuándo empezaría todo esto?, preguntó finalmente. Las clases en la universidad comenzarían en enero, pero puedes empezar a trabajar conmigo inmediatamente como asistente ejecutiva, para que vayas aprendiendo sobre el funcionamiento de la empresa. Te voy a asignar una oficina en este mismo piso, y vas a acompañarme a todas las juntas importantes para que entiendas cómo se toman las decisiones, explicó Octavio. No va a ser fácil, Renata. Vas a tener que estudiar mucho. Vas a enfrentarte a gente que va a cuestionar tu presencia aquí. Vas a tener días en los que vas a querer renunciar, pero yo voy a estar ahí para apoyarte en todo momento. Renata se puso de pie y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía hasta el horizonte. Desde ahí podía ver hacia el rumbo de Tepito, hacia el barrio donde habían crecido sus hijos, hacia la vida que estaba a punto de dejar atrás para siempre. Mis hijos van a pensar que me volví loca, murmuró con una sonrisa a pesar de las lágrimas. Tus hijos van a estar orgullosos de su madre, respondió Octavio. Aunque, siendo honesto, probablemente ya lo estén. Ha salido en todos los periódicos del país como la mujer más valiente de México. Acepto, dijo Renata de repente, volteándose hacia él con una determinación que sorprendió a ambos. Acepto su oferta. Don Octavio, voy a estudiar, voy a aprender y voy a tratar de no defraudarlo. No me vas a defraudar, Renata. Es imposible que me defraudes, respondió Octavio, extendiéndole la mano. Bienvenida a tu nueva vida. Cuando Renata salió de las oficinas de Vázquez Industries esa tarde, ya no era la faxineira nocturna que había entrado 6 meses atrás. Era la futura coordinadora de responsabilidad social corporativa, una estudiante universitaria, y la madre de 3 niños que tendrían oportunidades que ella jamás había soñado posible. El renacimiento había comenzado. 3 años después, la mañana del viernes 15 de diciembre, llegó con un frío que recordaba a Renata aquella madrugada que había cambiado para siempre su destino. Pero esta vez, en lugar de empujar un carrito de limpieza por los pasillos solitarios de Vázquez Industries, caminaba por esos mismos corredores con paso firme, portando un elegante traje sastre azul marino y cargando una carpeta llena de proyectos que transformarían la vida de cientos de familias. Buenos días, licenciada Galván, la saludó María Elena, la nueva recepcionista del piso ejecutivo, con el respeto que se había ganado durante estos años de arduo trabajo y dedicación. Buenos días, María Elena. ¿Ya llegó don Octavio?, preguntó Renata, deteniéndose un momento para revisar los mensajes en su teléfono celular, algo que 3 años atrás hubiera sido impensable para una faxineira de Tepito. Sí, licenciada. La está esperando en su oficina para la presentación de fin de año. Renata sonrió y se dirigió hacia la oficina que una vez había limpiado durante las madrugadas. Al entrar, encontró a Octavio revisando unos documentos, pero su aspecto había cambiado considerablemente en estos años. Se veía más relajado, más genuinamente feliz, como si hubiera encontrado por fin una paz que había estado buscando durante décadas. Buenos días, Octavio, dijo Renata, y ya no había formalidad forzada en su trato. Durante estos 3 años habían desarrollado una amistad sólida basada en el respeto mutuo y la confianza absoluta. Buenos días, Renata. ¿Lista para presentar los resultados del año?, preguntó él, levantándose para recibirla con un abrazo fraternal que se había convertido en su saludo habitual. Más que lista. Creo que este año superamos todas las expectativas, respondió ella, abriendo su carpeta con orgullo. En la mesa de juntas se extendieron las cifras que documentaban el increíble trabajo realizado por la Fundación Esperanza Galván, el programa de responsabilidad social que Renata había creado y dirigido durante sus estudios universitarios. Las estadísticas hablaban por sí solas. 1.200 becas educativas otorgadas a niños de familias trabajadoras, 340 microcréditos para mujeres emprendedoras, 85 viviendas construidas para familias de escasos recursos y 15 centros comunitarios establecidos en las colonias más marginadas de la ciudad.
¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto?, preguntó Octavio, señalando los reportes fotográficos de los proyectos. No son solo las cifras, Renata. Es el impacto real en las vidas de estas familias. Para mí no son cifras, Octavio. Cada número representa una familia como la mía hace 3 años. Cada beca es un niño como Luis. Cada microcrédito es una madre como yo, tratando de salir adelante, respondió Renata, y en su voz se escuchaba la pasión genuina que había convertido su trabajo en una misión de vida. Luis había terminado la preparatoria con honores en el colegio alemán y ahora estudiaba ingeniería industrial en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Carmen, a los 15 años, destacaba en sus estudios de secundaria y había descubierto una pasión por el trabajo social que la llevaba a acompañar a su madre en las visitas a los centros comunitarios. Pedrito, con 11 años, seguía siendo el mismo niño dulce y curioso, pero ahora hablaba 3 idiomas y soñaba con estudiar medicina. ¿Te acuerdas de cuando me dijiste que no podrías dirigir este departamento porque no sabías nada de empresas?, preguntó Octavio con una sonrisa nostálgica. Me acuerdo perfectamente, y también me acuerdo de lo aterrada que estaba el primer día de clases en la universidad, respondió Renata, riendo. Tenía 30 años. 2 compañeros de clase habían nacido cuando yo ya estaba trabajando, y yo no sabía ni cómo encender una computadora. Y ahora tienes tu licenciatura en Administración con mención honorífica, una maestría en Gestión Social, y te invitan a dar conferencias en universidades de toda América Latina, agregó Octavio con orgullo paternal. El éxito de Renata había trascendido las fronteras de México. Su historia de superación personal y su enfoque innovador para los programas sociales empresariales habían captado la atención de organizaciones internacionales. El año anterior, había sido invitada por las Naciones Unidas para participar en una conferencia sobre desarrollo sostenible en Nueva York, experiencia que la había marcado profundamente. A veces todavía no puedo creer que todo esto sea real, murmuró Renata, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ellos. Hace 3 años yo limpiaba esta misma oficina a las 3 de la mañana, preocupada por cómo iba a pagar la colegiatura de Luis. ¿Y sabes por qué es real? Porque tú lo hiciste real, respondió Octavio. Nadie te regaló nada, Renata. Te abrí una puerta, pero fuiste tú quien caminó a través de ella. Fuiste tú quien estudió hasta altas horas después de cuidar a tus hijos. Fuiste tú quien se levantaba a las 5 de la mañana para estudiar antes de que despertaran. Fuiste tú quien nunca se rindió, ni siquiera cuando algunos ejecutivos cuestionaban tu presencia aquí. Renata recordó esos primeros meses duros, cuando algunos empleados y socios comerciales la miraban con desprecio, susurrando que era la faxineira que había llegado por lástima. Pero cada comentario cruel solo había fortalecido su determinación de demostrar que se había ganado su lugar por mérito propio. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, preguntó Renata. Isabela se casó contigo por dinero, y al final perdió todo. Mateo planeó asesinarte por ambición, y terminó en la cárcel. Yo solo quise hacer lo correcto, sin esperar nada a cambio, y recibí más de lo que jamás soñé posible. Esa es la diferencia entre la honestidad y la ambición sin principios, respondió Octavio. Tú actuaste movida por tu conciencia, sin calcular beneficios. Ellos actuaron por pura codicia y se destruyeron a sí mismos. En estos 3 años, Octavio también había experimentado una transformación profunda. La traición de Isabela y la lealtad de Renata le habían enseñado a valorar la autenticidad por encima de las apariencias. Había reestructurado completamente su empresa, implementando políticas de transparencia y responsabilidad social que habían convertido a Vázquez Industries en un modelo a seguir para otras corporaciones. Octavio, hay algo que quiero decirte, dijo Renata, tomando aire profundo. La Universidad de Harvard me ofreció una beca completa para estudiar un doctorado en desarrollo social sustentable. Octavio la miró con sorpresa, pero también con una sonrisa orgullosa. ¿Y vas a aceptar? No lo sé. Significaría estar 2 años fuera del país. Pedrito todavía es muy joven. Y además, Renata hizo una pausa. Esta empresa, esta fundación, se han convertido en mi vida. No sé si podría alejarme de todo esto. Renata, si no aceptas esa beca, me vas a decepcionar mucho, dijo Octavio firmemente. ¿Te das cuenta de lo que significa que Harvard te haya elegido? De todos los profesionales del mundo, te eligieron a ti,
a la mujer que hace 3 años era faxiniera nocturna en Tepito. Pero la fundación va a seguir aquí cuando regreses. Y va a estar mejor que nunca, porque tú vas a regresar con conocimientos que ningún profesional mexicano tiene. La interrumpió. Y en cuanto a Pedrito, Carmen y Luis, ellos van a estar orgullosos de tener una madre que estudió en Harvard. Imagínate el ejemplo que les vas a dar. Esa tarde, Renata regresó a su departamento en la colonia del Valle. Se habían mudado de Tepito 2 años atrás, donde sus 3 hijos la esperaban para la cena. El contraste con su antigua vida era evidente en cada detalle. La casa amplia y luminosa, los libros universitarios mezclados con juguetes, las fotografías de Renata, recibiendo reconocimientos junto a las fotos familiares de siempre. «Mamá, ¿cómo te fue en el trabajo?», preguntó Carmen, que a los 15 años había heredado la preocupación genuina por los demás que caracterizaba a su madre. «Muy bien, mi amor, y tengo una noticia que darles», respondió Renata, reuniendo a sus 3 hijos en la sala. «Me ofrecieron una beca para estudiar en Harvard, en Estados Unidos». «Mamá, eso es increíble», gritó Luis desde el teléfono, conectado por videollamada desde su dormitorio universitario. «Harvard es la mejor universidad del mundo. ¿Significa que te vas a ir?», preguntó Pedrito con voz preocupada. «Solo por 2 años, mi amor, y ustedes van a venir a visitarme, y yo voy a regresar en vacaciones», respondió Renata, abrazándolo. «Pero quiero que sepan que todo lo que hago es por ustedes, para demostrarles que en la vida no hay límites, cuando uno está dispuesto a trabajar por sus sueños». Esa noche, cuando sus hijos ya dormían, Renata salió al pequeño jardín de su casa y miró hacia las estrellas. Recordó aquella madrugada de diciembre, cuando había escuchado la conversación que cambiaría todo. Recordó el miedo, la incertidumbre, las noches sin dormir preguntándose si había hecho lo correcto. «Gracias, Diosito», murmuró, tocando la medalla de la Virgen de Guadalupe que seguía llevando al cuello. «Gracias por darme el valor de hacer lo correcto». Aun cuando no sabía qué consecuencias traería, la traición que había planeado destruir a Octavio se había convertido en la salvación de ambos. Él había encontrado en Renata y sus hijos la familia genuina que el dinero nunca le había podido comprar. Ella había descubierto que la honestidad de los humildes realmente podía valer más que todo el oro del mundo, y en algún lugar de la ciudad, cientos de familias beneficiadas por la Fundación Esperanza Galván dormían tranquilas, sin saber que su esperanza de un futuro mejor había nacido de la valentía de una faxineira que decidió hacer lo correcto en la madrugada más fría de diciembre. El nuevo amanecer había llegado para quedarse.